Vivimos en tiempos que exigen comprender más y reaccionar mejor. La ciencia y la cultura son herramientas clave para enfrentar los retos del presente y construir nuevas respuestas colectivas. Iniciamos el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Prepárense para un recorrido por el impacto del conocimiento y la cultura en nuestras vidas, respaldado por la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura en Iberoamérica. La vulcanología combina observación de campo y tecnología para entender cómo se comportan los volcanes. En España, investigadores de la Universidad de Salamanca estudian el volcán de la Concepción para descifrar su dinámica y fortalecer los sistemas de alerta temprana. El desafío es enorme. Unos 800 millones de personas en el mundo viven a menos de 100 kilómetros de un volcán activo. Cada volcán es un problema distinto. Tiene similitudes el que hay en Islandia con el que tenemos en Decepción, o el que está en el norte de Japón con el que tenemos antiguo en el sureste de España, ¿no? Tiene cosas en comunes, pero cada uno tiene un funcionamiento particular. Entonces, entendiendo cómo te funciona uno, avanza en el conocimiento de cómo te funciona otro. Soy Antonio Álvarez Valero, del Departamento de Geología de la Universidad de Salamanca, en el área de Petrología y Geoquímica, y bueno, estamos en una de las aulas de la Facultad de Ciencias, donde impartimos algunas de las clases de petrología. El trabajo trata cómo, a partir de una señal cosmogénica, a partir de rayos cósmicos, una serie de elementos que se han bombardeado en la superficie de la Tierra nos ha servido como método geocronológico para datar una edad mínima de un material volcánico expuesto en la superficie. Se ha datado por primera vez el evento inicial, la formación de este volcán de Isla Decepción, que es un volcán que nace en ambiente submarino. Entonces llega un momento en el que emerge el material y a partir de ahí empieza a recibir este bombardeo de radionucleidos cósmicos. La edad mínima para la formación del volcán es de 4 millones de años. El otro gran evento, que es el del colapso de Caldera, que data de en torno a 4.000 años desde el presente. El proyecto se ha encargado en intentar entender un poco los mecanismos de cómo funcionan las cámaras magmáticas en volcanes en ambientes polares, tanto en Antártida como en Polo Norte, y también en volcanes de alta altitud, donde hay un clima subpolar y entonces estacional con carga de hielo. Ya teníamos caracterizado un poco el funcionamiento de este volcán desde un punto de vista petrológico y geoquímico, y bueno, las señales que habíamos obtenido en algunos de esos materiales nos habían llamado la atención un montón. Habíamos visto que algunos de los datos eran anormalmente altos para lo que cabe esperar en una señal de nuestro planeta. Es una señal que también la genera nuestro planeta, pero con unos valores totalmente diferentes. Entonces hemos sido capaces un poco de separar la señal magmática propia del volcán con la señal que viene de fuera. Esta señal de fuera es la que nos ha permitido hacer una datación de edad mínima, al menos de cuando ya estaba expuesto este material. Dirigimos la investigación desde aquí, desde la USAL, y trabajamos con varios grupos internacionales, expertos en geoquímica y geoquímica isotópica especialmente. Hablamos de isótopos estables, ¿no? Son átomos del mismo elemento que tienen distinta masa. Son isótopos estables por eso mismo, porque no varían a lo largo de la historia geológica. Entonces, la relación isotópica de uno respecto a otro, pues te permite trazar un proceso. En este caso es un proceso de evolución del magma en profundidad hasta que sale a superficie, ¿no? El helio 3 solo aparece en el manto nuestro, ¿no? Cuando se generó nuestro planeta por acreción. Si obtienes valores anormalmente altos respecto a tu señal natural terrestre, es porque viene de fuera, haciendo una serie de correcciones, conociendo la tasa de producción de ese radionucleido, pues estima, opera, hace una serie de ecuaciones hasta que consigue conocer durante cuánto tiempo ha estado bombardeado la superficie tuya recibiendo esa señal, y es la que te permite estimar esa edad, una edad mínima. Nosotros proponemos una tasa de producción de estos radionucleidos en latitudes polares más alta de la que se tenía controlada por el momento,
Tiene implicaciones pues, para gente que trabaje en cosmoquímica, para gente que trabaje en astronomía y que necesiten de estos datos. ¿Cómo funciona un sistema volcánico o un magmático volcánico desde el inicio hasta que tenemos la erupción? Nuestro grupo se caracteriza por eso, porque es muy interdisciplinar. Nos concentramos en intentar entender cómo funciona ese sistema magmático, pero antes de que la erupción esté ya en marcha. Intentamos abordar el problema desde las distintas disciplinas y es la mejor manera de afrontar un problema científico y de volcán o de geología en particular. Esa es nuestra contribución, sea a la parte científica base, sea a la parte científica de petrogénesis, sea a la parte de la erupción, desde un punto de vista predictivo. Hay un concepto teórico, ¿no?, que en vulcanología está estimado que hasta 10.000 años cualquier volcán que haya tenido algún tipo de actividad se considera activo. Si es anterior a 10.000 años ya se considera que está extinguido. Son volcanes en localidades tan remotas y de clima tan extremo y de tan difícil acceso. Estamos viendo que los valores que generaron las grandes erupciones están siendo parecidos a los que se están registrando ahora. ¿Qué puede implicar una erupción? Podría implicar, también puede estar diciendo que este magma en concreto tiene distintas cámaras magmáticas emplazadas a distintas profundidades. Las que están más someras, si están recargadas y están desgasificando lentamente, no conllevan un peligro grande, pero sí te está dando una señal parecida a la de la gran erupción. Estamos avanzando en predicción, combinando todas las técnicas en nuestra parcela desde la geoquímica, con la gente que trabaja geofísica, con la gente que trabaja en remote sensing. Desde el grupo de la USAL, pues colaboramos con los grupos más punteros en vulcanología en el mundo. Aportamos cosas que a ellos le complementan y bueno, estar trabajando con los grupos de Islandia, grupos de Japón, en vulcanología pues es lo máximo, claro. Tenemos laboratorio de isótopos estables de la plataforma Nucleus, que tiene distintos espectrómetros de masas para estudios de relaciones isotópicas. Un laboratorio que lleva 30 y pico años, que nació aquí y que es referencia nacional absolutamente y bueno, competitivo internacionalmente. Avanzar en predicción volcánica al final lo que implica es que tienes un conocimiento lo más avanzado que puedes de la última erupción. Es la manera más clara de avanzar en predicción. En Colombia, los llamados maestros itinerantes recorren veredas y caminos rurales llevando la escuela hasta los hogares más apartados. Es un proyecto de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia que busca garantizar educación en la primera infancia y promover la educación y la paz en Colombia. Con el propósito de promover el acceso y permanencia de firmantes de paz en el sistema educativo, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD en Colombia, en alianza con la Agencia para la Reincorporación y Normalización ARN, desarrolló un proyecto llamado Maestro Itinerante, orientado a la educación formal y el desarrollo de habilidades para la vida civil y productiva de firmantes de paz y reincorporados. Los beneficiarios acceden a servicios de alfabetización, educación básica y media en modalidad virtual, a distancia o semipresencial desde sus propios territorios. Para ello, los docentes de la UNAD se desplazan hasta las comunidades rurales y apartadas, brindando acompañamiento y seguimiento de los estudiantes vinculados a la estrategia. El primer acuerdo que se hizo con la SAUCE. Como sabemos, la mayoría de ellos están en las zonas rurales, la gran mayoría. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Los ayudamos a ellos a que retomen la civilidad, básicamente lo que nosotros hacemos. La proyección de vida, nosotros hacemos con ellos proyecto de vida desde la legalidad. Los cimientos de un proyecto de vida es la educación, ¿sí? Aprender a leer, aprender a escribir, aprender a desempeñar labores que antes no podía desempeñar. El proyecto, que ya ha beneficiado a más de 2.000 personas, representa una innovadora propuesta educativa de calidad que transforma el aprendizaje en un proceso dinámico, participativo y significativo, que integra herramientas como cartillas de estudio que fomentan la investigación y la reflexión. Además, se apoya en las tecnologías de la información y la Web 2.0,
así como en encuentros pedagógicos, grupales e individuales. De esta manera, promueve una educación flexible e integral, que conecta el conocimiento con la realidad social de los estudiantes. Asimismo, su enfoque en derechos humanos, autobiografía y proyecto de vida fortalece el desarrollo personal y social, fomentando una formación crítica y comprometida. Esta estrategia contribuye a construir un aprendizaje con sentido social, basado en la colaboración, la reflexión y el diálogo, abriendo camino a una educación transformadora. Este momento, estoy haciendo más con un lápiz o con un lapicero en la mano o con una pala o con una pica que con un fusil. ¿Sí? Yo pienso que es mejor demostrárselo con mis hechos. Que sí hay y que sí podemos cambiar, que sí podemos dejar de lado las armas y que no es la única salida para cambiar nuestro país. Maestro itinerante se consolida como una estrategia clave para superar brechas educativas y sociales. A través de la educación para la paz, excombatientes y reintegrados encuentran una oportunidad valiosa para la construcción de su proyecto de vida desde la legalidad. Este enfoque fortalece su proceso de reinserción social y convierte a la educación en un pilar fundamental para la reconciliación en los territorios, promoviendo la transformación social y la inclusión desde la educación de calidad. Desde Colombia, reportó para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAT. Albania sorprendió al mundo al presentar a Diela, la primera ministra creada con inteligencia artificial. Su misión es combatir la corrupción y mejorar la transparencia en un país donde el 30% de la población señala este problema como el principal reto nacional. Pero aunque el proyecto es innovador, no ha estado exento de polémicas sobre los riesgos de delegar funciones públicas en una entidad digital. Esta es Diela, la primera ministra en el mundo generada por inteligencia artificial. Fue presentada en enero como una asistente virtual para ayudar a la población a usar la plataforma oficial de Albania, que proporciona documentos y servicios. Y la semana pasada fue nombrada para hacerse cargo de todas las decisiones sobre las licitaciones de contratación pública. Según el primer ministro, el socialista Edi Rama, permitirá garantizar que las licitaciones estén 100% libres de corrupción y que todos los fondos públicos sometidos a este procedimiento sean perfectamente transparentes. El jueves, Diela tomó la palabra por primera vez ante el Parlamento y defendió su tarea. No estoy aquí para reemplazar a los seres humanos, sino para ayudarlos. De hecho, no tengo ciudadanía, pero tampoco tengo ambiciones ni intereses personales. Solo dispongo de datos y estoy ansiosa por aprender nueva información y tengo algoritmos a mi disposición para poner todo esto al servicio de los ciudadanos con imparcialidad, transparencia y sin cansarme jamás. El nombramiento de Diela ha sido duramente criticado por la oposición, que acusa al gobierno de solo querer llamar la atención. La ministra virtual aseguró en su discurso que el verdadero peligro para las constituciones nunca han sido las máquinas, sino las decisiones humanas tomadas por quienes están en el poder. No se dieron detalles de cómo fue generado su discurso. José Luis Salazar, escritor mexicano de 33 años, ganó con Sonautas el premio de novela juvenil de la Universidad Nacional Autónoma de México. Una obra experimental que combina guiños a la ciencia ficción, al Internet de los años 2000 y a la memoria afectiva de una generación para hablar de ausencias, amistad y resistencia. Hoy conversamos con él sobre literatura como un acto revolucionario. En este mundo podemos crear materia con el sonido de las palabras. Las palabras pueden modificar la realidad. Es la premisa de Sonautas, primera obra del autor José Luis Salazar, que profundiza en un viaje de autodescubrimiento a través de la ficción. Empezó como un proyecto pandémico en el que
yo tenía un poco la historia de hacer una novela musical. A mí lo que me interesaba como experimento era poner la música al servicio de la literatura, no la literatura al servicio de la música. En ese sentido, mi propia treta me jugó para bien porque empecé a notar que no era del todo musical, era sumamente sonora, ¿no? Entonces se encontraba este aspecto de sinestesia que el personaje haya como una especie de descubrimiento de superpoder. Los personajes que dan vida a la obra están basados en personas y experiencias cercanas al autor, quien nos cuenta cómo nació la inspiración para su personaje principal, de quien nunca conocemos el nombre, pero sabemos que se aísla del mundo con sus audífonos y los videojuegos para vivir sus aventuras. Yo tuve un compañero en la prepa que a mí me contaba que él vivía nada más con su abuelo. Y siempre fue muy hermético, siempre fue muy cerrado hacia sí mismo, cosa que yo también era, pero él era muchísimo más, ¿no? Él, a diferencia de los audífonos, usaba un Game Boy, ¿no? Que fue una manera también de abstraerse de la realidad, ¿no? Los dilemas que enfrenta el grupo de amigos en la obra Sonautas nos harán empatizar con sus historias de inmediato. La amistad, el amor, la depresión, la soledad, el abuso escolar, así como enfrentar un duelo, son temas notables que nos sumergen en esta narrativa. El personaje como que de alguna manera una de las etapas que sufre casi a lo largo de toda la novela es reconocer, o sea, para empezar a reconocer que hay un duelo ahí que ni siquiera él sabe que existe, ¿no? Pero pues lo tiene como una sombra, piedra, losa en la espalda y carga con ella, ¿no? Y a su vez algo que se le facilita, o sea, como su ayuda para cargar con este peso no reconocido del duelo, es la misma música. Sonautas es una novela que nos invita a reflexionar quiénes somos, que se atreve a jugar con las palabras a partir de recursos visuales y narrativos que la posicionan dentro de lo experimental. Es una obra que te emocionará en cada aventura de los protagonistas y podrás encontrarla en formato digital y físico en Libros UNAM. La Universidad de Salamanca inició la restauración del órgano histórico de su capilla, un instrumento del siglo XVIII que llevaba décadas en silencio. La obra busca rescatar una pieza clave del patrimonio musical y cultural de una institución con más de 800 años de historia. Es un placer que personas formadas en nuestra universidad estén trabajando en este campo, hagan transferencia de conocimiento y tengamos la suerte de poder contar con ellas para esta restauración integral. Intentamos poner patrimonio en valor a través de las 3 fases necesarias. Investigación, lo he podido comprobar con sus intervenciones, luego ya todo el tema de reajuste, adaptación, restauración para dinamizarlo, para que podamos realmente disfrutar bien de este instrumento, todo el mundo, comunidad universitaria, ciudad y toda la gente que quiera venir. La Fundación destina sus excedentes al cumplimiento de fines culturales y sociales. En total son unos 77.123 euros, ¿vale? Lo que destina la Fundación a esta restauración. Y nuestra labor será la de recuperar su voz, como lo planteó Echevarría. Sin añadir nada nuestro, los organeros nos vamos a quedar en segunda, tercera, cuarta fila. Vamos a ser espectadores y canal a través del cual este instrumento pueda recuperar todo su esplendor. Quiero recalcar aquí que estaba en muy mal estado, como estamos comprobando ahora. La primera fase se acaba de terminar, ha sido el desmonte del instrumento, un primer estudio. Nos acerca a la memoria, a la historia y al acontecer de 1709 y nos lleva hasta épocas recientes, porque el instrumento también es fruto o es un resumen de las intervenciones que ha ido sufriendo, entre comillas, ¿no? En una segunda fase vamos a acometer la restauración del material sonoro, de los 615 tubos que compone el órgano, y la tercera fase, que volveremos a traer todo el material ya en buen estado, restaurado, conservado, será la de montaje, regulación y armonización y afinación final del instrumento. Se va a revalorizar y se va a analizar desde el punto de vista laboratorio la pieza, que es la fase que ya se ha iniciado, y se va a intervenir in situ para devolver a lo que es la caja de resonancia, que en realidad es un retablo, al esplendor y desde luego al concepto de reintegración contemporánea.
Está concebido como si fuera un artesonado. Tiene jácenas, jaldetas y casetones. Es una obra que necesita una estructura para soportar el sonido. Está totalmente configurada como un bloque arquitectónico. Ya estamos interviniendo in situ para poder hacer la labor de desinsectación, la labor de consolidación de la propia madera, la labor de desmontaje de estos anclajes originales que estaban parcialmente fracturados y que estaban en riesgo de desplomarse, sobre todo los coronamientos, y la labor de limpieza superficial física de las capas de depósitos de polvo y de eliminación o aligeramiento de barnices. Tras esa fase se está empezando a la reintegración volumétrica, fase en la que está Alberto Martín Cascón haciendo toda la reintegración de las cornisas para devolver esta traza arquitectónica tan importante. Posteriormente se va a estucar totalmente, porque la intervención que se va a hacer es de reintegración total conservativa. Nos hemos basado tanto en la Ley de Patrimonio Histórico 16/85 como en la de Castilla y León para otorgar unos valores a la obra. Valor histórico, artístico, inmaterial, porque es un instrumento musical y el retablo es el que recoge esa resonancia, y un valor antropológico muy ligado a la Universidad de Salamanca, que es necesario también interactuar con el público que lo observa. En la gobernación de Coclé, en Panamá, funciona una tienda donde se comercializan artesanías y alimentos producidos por personas privadas de libertad. El espacio busca dar una segunda oportunidad a través del trabajo creativo y ya ha certificado a decenas de internos como artesanos, mostrando que la reinserción puede construirse con esfuerzo y oficio. En la gobernación de Coclé fue habilitada una tienda permanente donde se venden artesanías elaboradas por personas privadas de libertad del centro penitenciario de Penonomé. Todo esto que está aquí es confeccionado y cultivado por nuestro privado de libertad, tanto femenino como masculino. El centro penitenciario de Llano Marín y el de aquí de Penonomé y de otros centros penitenciarios. Porque esto es permanente, esto se va a quedar permanente aquí en la gobernación de Coclé para que ustedes lo hagan extensivo a toda la población. Esa capacidad de poner adelante y en realidad los talentos de nuestra gente privada de libertad. Ha sido una iniciativa y ojalá que prospere esta iniciativa a nivel nacional. Démosle un voto de confianza a nuestros privados de libertad. Ellos tienen talento y lo están poniendo a disposición. Por eso estamos apoyando como Iglesia Católica también esta iniciativa. Los artículos expuestos provienen de talleres de reciclaje, pintura, tallado en madera, confección de vestidos típicos, sublimación y trabajos en fibra natural, como el sombrero pintado. Primero, que ellas exploran actividades que no realizaban, ¿okay? Que han recibido esta capacitación y que las mantienen muy entretenidas, porque es una parte como ellos pueden utilizar su tiempo para elaborar y eso los mantiene muy entretenidas. Me parece maravilloso porque se explota un talento que está entre cuatro paredes, que a veces no lo vemos, simple vemos el lugar, no vemos lo que hay dentro, que no todo lo que hay dentro es malo. Y me siento agradecido con la Casa de Gobierno, con el gobernador y con las autoridades que nos han dado la oportunidad. La tienda funcionará de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, permitiendo a la ciudadanía adquirir estos productos de manera directa. Muchas gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y Deutsche Welle. Mi nombre es Iván Carrillo. Les invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a seguirnos en nuestras redes sociales. Somos @NSC Iberoamérica. La próxima semana más información científica y cultural.